Descansando en Dios. Mateo capítulo 8, versículo 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Todos los milagros que hizo Jesús durante su ministerio no fueron registrados en los evangelios. Juan dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Juan capítulo 20, versículo 30. Recordemos que Mateo escribe a los judíos, y los primeros 3 milagros de sanidades en Mateo 8 se agrupan para llevarnos al cumplimiento de la profecía mesiánica del Mesías, el Rey esperado, poderoso en obras y palabras, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, Mateo 8, 17. Además se unen por el hecho de que los que han sido sanados pertenecen a un grupo excluido y una vida plena en esa sociedad: un leproso, un gentil y una mujer. Sanidad de un leproso, Mateo capítulo 8, versículos 2 al 4. También lo conseguimos en Marcos 1, 40 al 45, Lucas 5, versículos 12 al 16. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: Quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. La lepra es una ilustración gráfica del pecado. Los leprosos estaban excluidos de la sociedad. La ley mosaica prohibía a los judíos tocar a un leproso, porque éste era inmundo, Levíticos 3:3. Hacerlo era exponerse a contaminación, tanto ceremonial como física. Lo sorprendente es que Jesús es el primero que sana y además lo toca. El leproso se acercó a Jesús con confianza, vino a Jesús. Con humildad y reverencia se postró ante él, reconociendo su majestad y soberanía. Señor, si quieres, con fe puedes limpiarme, porque creyó que tenía el poder para sanarlo. El leproso fue sanado al instante, inmediata y de manera completa. Jesús le ordenó que fuera y se presentara a los sacerdotes con su ofrenda para que sirviera de testimonio. Lo primero que produce la fe es obediencia. Hebreos 11, versículos 4 al 8. Jesús hizo otras sanidades a leprosos en Lucas 17, versículos 12 al 19. Además, confrontaba a los fariseos con la sanidad de los leprosos en Lucas 4, 27. Sanidad del siervo de un centurión, Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13, y Lucas 7, versículos 1 al 10. Por Lucas sabemos que este gentil centurión en realidad vino a Jesús a través de algunos judíos intermediarios. Jesús conocía la intención del corazón del centurión, que, teniendo un alto cargo en el ejército, reconoció el señorío divino de Jesús, llamándolo 2 veces Señor, en Mateo 8, versículos 6 y 8. Reconoce la autoridad delegada a distancia, diciendo: solamente di la palabra y mi criado sanará. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mateo capítulo 8, versículos 8 al 10. Jesús enseña que el acceso al cielo también es por fe, y no por ser descendiente de Abraham. El criado del centurión fue sanado en aquella misma hora. Mateo 8, versículos 11 al 13. La suegra de Pedro es sanada. Mateo capítulo 8, versículos 14 al 17. También está en Marcos 1, 29 al 34. Y en Lucas 4, 38 al 41. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrado en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Lo primero que muchos judíos varones hacían cada mañana era orar así: Señor, te agradezco porque no nací esclavo, gentil o mujer. La compasión y poder del Señor se hizo visible al tocar la mano de la suegra de Pedro. La mujer fue sanada, recuperó sus fuerzas y servía al Señor. Mateo narra que en la noche sanó y liberó a todos los enfermos y endemoniados, para que se cumpliera la profecía mesiánica. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, Isaías 53, 4. Las sanidades son por la soberanía de Dios. No todos sanarán como Pablo, Timoteo y Trófimo en 2 Corintios 12, 9, 1 Timoteo 5, 23, 2 Timoteo 4, 20. Sanidad de paralíticos y perdón de pecados, Mateo capítulo 9, versículos 1 al 8. También está en Marcos 2, versículos 1 al 12, Lucas 5, 17 al 26 y Juan 5, del 1 al 8. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. El mensaje dado en este pasaje
es que el pecado puede ser perdonado. Jesús, además de sanar físicamente, también tiene el poder para el perdón de los pecados. Pablo, habiendo perseguido a la iglesia, afirma, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 1 Timoteo 1, versículo 15. Sanidad de ciegos. Mateo capítulo 9, versículos 27 al 31. Dos ciegos que buscaban ser liberados de su aflicción siguen a Jesús y tienen conocimiento correcto. Reconocen la divinidad de Jesús al decirle, Hijo de David, de quien descendería el Mesías. Tienen actitud correcta, ten misericordia de nosotros. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Mateo capítulo 9, versículos 29 y 30. Otras sanidades es el de Bartimeo, en Mateo 20, versículos 29 al 34. Marcos 10, 46 al 52. Lucas 18, versículos 35 al 43. Y también un ciego de nacimiento, en Juan capítulo 9, versículos 1 al 12. Sanidad del hijo de un noble, Juan capítulo 4, versículos 46 al 54. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo, Juan 4:46. El oficial del rey rogó a Jesús que sanara a su hijo. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. La sanidad de su hijo fue hecha en la hora que lo ordenó Jesús y sirvió para que creyeran él con toda su casa. Juan capítulo 4, versículos 52 y 53. Descansemos en Dios, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, versículo 5. Dios te bendiga y te guarde.